Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a ver la clase continuando de vasoactivos, ¿sí? Vamos a terminar esta clase. Entonces tenemos aquí un dato, ¿ya? Que en todo paciente que tenga miocardiopatía isquémica no es conveniente usar dobutamina, ¿ya? Esto porque este fármaco dobutamina incrementa el consumo de oxígeno, que puede ser contraproducente en este tipo de pacientes, ¿sí? Así que en este tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es disminuir el consumo de oxígeno, disminuir el trabajo cardíaco, porque hay un daño isquémico, ¿no? Entonces, no se usa la dobutamina en este tipo de pacientes con miocardiopatía isquémica, ¿ya? Por otro lado tenemos la dopamina. La dopamina es un fármaco vasoactivo que tiene función simpático-mimética. ¿Qué quiere decir esto? Que imita o iguala la acción de nuestras catecolaminas endógenas que nuestro cuerpo produce, ¿no? Su efecto farmacológico depende mucho de la dosis que usemos de este fármaco, ¿ya? Porque vamos a ver que vamos a clasificar las dosis de la dopamina en baja, intermedia y alta, ¿ya? Y cuando usemos distintos tipos de dosis, vamos a estimular un tipo de receptor. Por ejemplo, acá tenemos las dosis bajas. Las dosis bajas son de 1 a 5 microgramos kilogramos minuto. Este tipo de dosis va a estimular a los receptores DOPA, ¿ya? Y esto va a darnos una mejor perfusión renal, ¿ya? Con este efecto vamos a tener una mejor perfusión renal, ¿ya? Bien, vamos por otro lado, dosis intermedia, La dosis intermedia se obtiene de 5 a 15 microgramos por kilogramo minuto. Con, e- con- Al estimular al dar estas dosis ya de la dopamina, vamos a estimular a los receptores beta 1 a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, esto nos va a dar el efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Vamos a estimular tanto el gasto cardíaco, vamos a aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ese es cronotrópico, habla de la frecuencia cardíaca, y no trópico habla de la contractilidad, ¿no? Entonces vamos a aumentar positivo la contractilidad y la frecuencia cardíaca a nivel cardíaco con esta dosis intermedia de 5 a 15 microgramos kilogramos minuto. Tenemos por otro lado las dosis altas que van de mayor a 15 microgramos kilogramos minuto. Con esta dosis vamos a estimular a los receptores alfa 1 a nivel de la musculatura lisa vascular, produciendo vasoconstricción y dándonos esta dosis el efecto vasopresor de la dopamina. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de las dosis de dopamina es mejor no usar las dosis bajas. Hemos dicho ayer que va a causar más perjuicio que beneficio en los pacientes que necesitarán este tipo de dosis, ¿sí? Es mejor no usar las dosis bajas. Indicaciones. Tenemos el shock, ¿ya? Shock cardiogénico, hipovolémico y séptico. También se usan después de la cirugía, post cirugía cardíaca, ¿no? Se recomienda su uso en shock cardiogénico post infarto agudo de miocardio en dosis de 7,5 microgramos kilogramos por minuto, vigilando estrictamente la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco. De igual manera, se puede utilizar en bradicardia relativa, gracias a su acción beta 1, ¿sí? Entonces esas son las indicaciones de la dopamina, que podemos usarlos en distintos tipos de shock, como el cardiogénico, el hipovolémico o el séptico. En el hipovolémico es la segunda opción,
¿ya? Porque la primera opción la manejamos con un fármaco vasopresor como la noradrenalina, en el shock hipovolémico, ¿ya? Bien, vamos por este otro lado. Tenemos las indicaciones, ¿no? Las indicaciones ya hemos visto. Tenemos los eventos adversos. En categoría C, es categoría C este fármaco, la dopamina, ¿ya? En el embarazo, o sea, hay un riesgo-beneficio, ¿ya? Hay un riesgo-beneficio. Categoría C quiere decir que hay un riesgo y beneficio, ¿ya? Entonces, su potencial evento adverso de la dopamina es la inducción de arritmias, principalmente fibrilación auricular. Bueno, tenemos acá ahora la dopamina y la presentación, ¿ya? Y monitorización. La dopamina viene en ampollas de 200 miligramos en 5 ml, ¿ya? Y también en ampollas de 400 miligramos en 5 ml. Como dopamina, clorhidrato, ¿ya? Eso viene la dopamina en ampollas, presentación en ampollas. La preparación de la dopamina, ¿ya? ¿Cómo vamos a poder sacar una dosis de dopamina exacta, ¿no? Entonces usamos una fórmula llamada esta fórmula velocidad de infusión ml hora, ¿ya? Siempre la dopamina, como los otros vasoactivos como noradrenalina, levosimendan, milrinona, dobutamina, son fármacos que se usan por bomba de infusión, ¿sí? No se usa por vía venosa, no por equipo de venoclisis, ¿no? Que normalmente uno usa para administrar unos tipos de fármacos, ¿ya? Esto por lo general se usa en bomba de infusión, ¿ya? Porque por equipo de venoclisis podemos causar necrosis del tejido, podemos causar flebitis, ¿ya? Y otras alteraciones. Bien, entonces tenemos por este lado la fórmula en velocidad de infusión ml hora, que es igual a peso en kilogramos, dosis ya microgramos, el peso del paciente. Aquí viene el peso del paciente, dosis microgramos viene la dosis que vamos a usar. Si vamos a usar dosis baja, dosis intermedia o dosis alta, ¿no? Depende de la clínica del paciente, ¿no? Lo que usemos, dosis microgramos por 60 minutos. Esto, 60 minutos, ¿no? En total, ¿no? Una hora tiene 60 minutos, ¿no? Por eso. Esto dividido en 2000 microgramos un cc. ¿Dónde sacamos 2000 microgramos un cc? Lo sacamos fácilmente de... La ampolla viene de 200 miligramos, hemos dicho. Esto lo multiplicamos por 1000 microgramos. Por 1000 microgramos, ¿ya? Que 1000 microgramos equivale... Un miligramo es igual a 1000 microgramos, ¿sí? Como hemos dicho, un miligramo equivale a 1000 microgramos, ¿ok? Esto lo dividimos en 100 ml de solución, ¿ya? O sea, la solución es lo que vamos a administrar en combinación con nuestro fármaco, ¿no? 100 ml de solución, ya sea fisiológica al 0,9% o dextrosa al 5%, ¿ok? Entonces, una ampolla vamos a administrarlo en 100 ml de solución fisiológica o dextrosa al 5%, ¿no? Entonces lo hacemos esto, ampolla de 200 miligramos por 1000 microgramos dividido en 100 ml de solución, ¿no? En la concentración, ¿no? Con la que vamos a administrar nuestro fármaco. Esto sale un total de 2000 microgramos. Vamos a tener 2000 microgramos en cada cc o cada ml. ¿Ya? 2000 microgramos en un cc o un ml. ¿Ok? Esto entonces lo pasamos en modo dividendo, ¿no? Entonces esto lo usamos en la fórmula, ¿no? Vamos a hacer en la próxima clase un repaso de varios ejercicios para aprender bien esto, ¿ya? Esto de cómo sacar la dosis, ¿no? Con los vasoactivos, dopamina, dobutamina, noradrenalina, ¿ok? Que son los fármacos más usados en el área crítica, ¿no? De emergencias. Bien.
Entonces, por otro lado, tenemos acá, durante su utilización se debe hacer monitorización, ya una monitorización estricta del ritmo cardíaco, la presión arterial, el gasto urinario, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la glucosa también, ¿ya? La dopamina es un vasoactivo que aumenta los niveles de glucemia, ¿sí? Bien. Tenemos por otro lado la norepinefrina. Aquí tenemos la norepinefrina versus dopamina, ya en sepsis. Entonces aquí vamos a hacer, tenemos un dato muy importante para saber cuál fármaco es mejor en los pacientes con sepsis, ¿sí? Y hay estudios que avalan, hay estudios que comparan los dos, uno con otro, comparan, ¿ya? Y esos estudios evidenció que el que tiene mejor perfil terapéutico en sepsis es el fármaco norepinefrina o noradrenalina. Porque esto, ¿ya? Concluyó con una evidencia moderada que la dopamina presentó mayor mortalidad, ¿ya? La dopamina presentó mayor mortalidad en el uso en pacientes con sepsis y no así tanto el uso de norepinefrina o noradrenalina, ¿ya? Esto porque la dopamina es un fármaco más arritmogénico que la noradrenalina. Ya recordemos vamos a ver igual noradrenalina en instantes, pero recordemos la anterior clase en esa tabla. La noradrenalina era más un fármaco que aumentaba en mayor potencia la presión arterial, ¿no? Que el gasto cardíaco. Porque es un fármaco que es más de acción periférica la noradrenalina. La noradrenalina es un fármaco vasopresor más que inotrópico, ¿sí? Entonces es por eso que la incidencia que dice este estudio ya, que la dopamina presenta mayores casos de arritmias supraventriculares y ventriculares que la noradrenalina, ¿sí? Así que el fármaco de elección en sepsis, ¿no? Para aumentar la presión arterial es la noradrenalina, ¿ya? Para aumentar la PAM. Bien, sigamos por este lado. Un dato, tener en cuenta que el bicarbonato y las aminas vasoactivas, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, dobutamina, dopamina, todos ellos, no se deben administrar por la misma vía, pues se inactivan. Así que no combinar bicarbonato en una misma vía venosa con estas aminas vasoactivas porque se inactivan, ¿sí? Se inactivan. Tienen esa propiedad farmacológica que producen esa inactivación, ¿ya? Por este otro lado tenemos otro dato igual importante, ¿ya? Que si tenemos a un paciente que está con acidosis metabólica grave, un pH menor a 7.1, ¿no? Bicarbonato bajo. Entonces, estos pacientes que tienen una compresión arterial sistólica menor a 90, ¿no? milímetros de mercurio, que refractario, ¿no? a uso de vasoactivos, habrá que usar el bicarbonato, ¿no? Habrá que usar bicarbonato para corregir la acidosis, ¿ya? Porque el estado de acidemia que está el organismo en ese momento, va a reducir la farmacodinamia de varios fármacos, no solo de los vasoactivos, sino de varios fármacos, ¿sí? Así que el estado de acidemia en un paciente con acidosis metabólica, ¿ya? Que mayormente la acidosis metabólica se puede producir en sepsis, ¿no? En enfermedades, ¿no? avanzadas como una diabetes, ¿no? una cetoacidosis diabética, ¿no? etcétera. Entonces, esos pacientes requieren corregir la acidosis, ¿ya? Para poder usar nuestros fármacos vasoactivos. Incluso hay casos en que en un paciente con acidosis, ¿no? una acidosis metabólica grave, ¿no? avanzada,
uno le administra vasoactivos y no hay respuesta, no hay respuesta de los vasoactivos, ¿no? No consiguen una respuesta terapéutica. Entonces uno tiene que ver ese aspecto, ¿no? Que el paciente está con una acidosis metabólica grave, muy posible que este grado de acidez, de acidemia, ¿ya? Esté interfiriendo en el efecto farmacológico de nuestros fármacos vasoactivos en este caso, ¿no? Así que hay que tener hay que tener eso en mente siempre, ¿sí? Cuando no funciona la administración de nuestros fármacos vasoactivos, ¿ya? Tenemos que ver qué está fallando en nuestro paciente. Entonces pedimos una gasometría arterial y ahí nos sale, ¿no? Nos sale un pH menor a 7.1, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bien, entonces eso es un factor muy importante, ¿no? Hay que ver la acidemia en el paciente. Bien, un dato importante es que el uso de corticoides como hidrocortisona aumenta la sensibilidad de los receptores adrenérgicos. Es por eso que también en los casos en algunos casos, ¿no? Algunos colegas usan corticoides para aumentar la sensibilidad de los receptores adrenérgicos, ¿no? Y conseguir mayor respuesta de nuestros fármacos vasoactivos, en especial los que actúan a nivel de los receptores beta, ¿no? O receptores alfa, como la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina, ¿no? Porque sabemos que el levosimendan y milrinona no actúan a nivel de los receptores adrenérgicos, ¿no? Actúan a nivel intracelular ellos, ¿no? Así que la hidrocortisona es un fármaco que hace ese efecto, ¿no? Bueno, tenemos por otro lado la noradrenalina. La noradrenalina, ¿ya? Presentación de la noradrenalina o norepinefrina. Viene en ampollas de 4 miligramos en 4 ml o de 8 miligramos y 10 miligramos, ¿sí? Ampollas. Dosis es de 0.05 a 0.5 unidad gramo por kilogramo minuto, ¿sí? Dosis inicial, ¿no? Las indicaciones de la noradrenalina está indicado en el tratamiento del choque refractario, ¿ya? Al manejo con fluidos, hipotensión severa y como vasopresor de primera elección en el tratamiento del choque séptico, Así que, como les dije, ¿no? En la comparación de norepinefrina y dopamina salió beneficiado el uso de norepinefrina, de noradrenalina, ¿no? Que es lo mismo. Bien, entonces esas son sus indicaciones. La farmacodinamia. Este fármaco noradrenalina es un fármaco más potente y selectivo en receptores alfa 1 y beta 1. Alfa 1 y alfa 2, ¿no? Pero mayor acción tienen a nivel alfa 1 y beta 1, ¿ya? Debido a ello, aumenta la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Aumenta con esto la resistencia vascular periférica. También aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no? La norepinefrina entonces lo que realiza es una vasoconstricción y esta vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica a nivel de los calibres de los vasos sanguíneos, ¿no? Y al aumentar la resistencia vascular periférica va a aumentar la tensión arterial, ¿ya? Tiene poco efecto sobre el gasto cardíaco, ¿no? A comparación de la dobutamina y la dopamina. El aumento de la poscarga incrementa el trabajo miocárdico, pudiendo ocasionar insuficiencia cardíaca aguda. Es así que la noradrenalina como efecto vasopresor lo usamos a dosis mínimas, ¿no? Y ya si queremos efectos a nivel central, a nivel cardíaco, ya lo usamos con mayores dosis, ¿sí? Que vamos a ver luego cuáles son. Con mayor infusión, ¿no? Mayor velocidad de infusión para obtener la respuesta beta. Pero cuando usamos con menor velocidad de infusión, obtenemos respuesta mayormente alfa, vasopresora.
en 10 ml, ¿no? 10 ml podemos obtener 10 ml hora podemos obtener una respuesta alfa mínima con mínima acción beta. Entonces tenemos acá fórmula. La velocidad de infusión, la misma que hicimos para lo que es la dopamina, ¿no? Y esto es igual lo mismo para también la dobutamina, ¿no? La anterior clase les expliqué, ¿no? Cómo sacar la velocidad de infusión de la dobutamina, ¿no? Pero aquí lo tenemos más práctico, ya más práctico, más entendible. Así que vamos a hacer unos ejercicios la próxima clase, ¿ya? Y para saber cómo podemos sacar la velocidad de infusión de estos fármacos vasoactivos que son importantes en el área de medicina crítica. Tenemos acá la velocidad de infusión, ml hora, es igual a peso en kilogramos. Acá ponemos el peso de nuestro paciente por dosis en microgramos, ¿no? Que son las dosis que tenemos por este lado. Podemos usar el 0.05 a 0.51 microgramos, kilogramo minuto. Por 60 minutos, ¿no? Que una hora equivale a 60 minutos. Entonces esto lo dividimos, ya lo dividimos por 40 microgramos en un cc. ¿De dónde sale 40 microgramos en un cc? Un ejemplo acá. Tenemos ampolla de 10 miligramos, ¿no? La noradrenalina viene en ampollas de 10 miligramos, de 8 y de 4, pero usamos una ampolla de 10 miligramos. Ampolla de 10 miligramos, ¿ya? Por 1000 microgramos. 1000 microgramos, ¿dónde sale? O sea, un miligramo equivale a 1000 microgramos, ¿no? Esto lo vamos a dividir por la solución a la cual vamos a que nuestro fármaco se va a combinar, ¿no? Que va a ser en 250 de solución fisiológica al 0,9% o dextrosa al 5%, ¿ya? Esto nos sale igual a 40 microgramos en un cc. O sea que en esta unión de la ampolla de 10 miligramos más 250 de solución, vamos a encontrar 40 microgramos en un ml o un cc. Y esto entonces pasa a dividir, ¿no? Y aquí vamos a obtener nuestros datos. En la próxima clase vamos a ver varios ejercicios de estos fármacos vasoactivos y vamos a sacar el resultado de la velocidad de infusión, ¿sí? Bien, entonces esta clase fue más dedicada a ver los fármacos, sus efectos, sus indicaciones, ¿no? Y algunos datos importantes, particulares de cada fármaco, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver eso de la velocidad de infusión, cómo sacar una buena velocidad de infusión de estos fármacos vasoactivos, en especial la dobutamina, noradrenalina y lo que es la dopamina, ¿no? Que son los más usados ya en nuestro medio. Así que vamos a ver la próxima clase eso, ¿sí? Y luego vamos a ver ya para finalizar la parte de insuficiencia cardíaca, vamos a ver el shock cardiogénico, ya el shock cardiogénico y algunos tipos de shock, cuál es el manejo, ¿no? ¿Cuál es el manejo? ¿Qué fármacos se usan? ¿Ya? Vamos a ver eso y con eso finalizamos ya para pasar a la clase de arritmias cardíacas, ¿sí? Vamos a ver eso, mecanismo de acción y los fármacos de las clases, ¿no? De las 5 clases de antiarrítmicos que tenemos, ¿bien? Entonces vamos a dejar todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Así que cualquier pregunta me lo hacen al grupo, por favor. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.